Ahora, la perplejidad me dejó paralizado, y en tanto un escalofrío tremendo empezaba a invadirme de pies a cabeza. Vi con mis propios ojos cómo en medio de aquella llama se iba formando la silueta de una persona. Tan solo bastaron unos segundos más hasta que el fuego desapareció, y en su lugar quedó plasmada la figura de aquel santo. Sin lugar a dudas, se trataba de él, de San Lorenzo. Relatos Paranormales Oficial. Fue en los últimos años de mi adolescencia, cuando apenas comencé a acercarme a la iglesia, junto a mis compañeros del grupo parroquial, como así también al acompañamiento espiritual que me dio el padre Ricardo. Tuve la oportunidad de profundizar el llamado vocacional que Dios me estaba haciendo. Tenía ya unos 21 años de edad cuando, por voluntad de Dios, conocí a una comunidad religiosa cuyos monjes vinieron a evangelizar a mi pueblo, y su modo de vivir me cautivó al instante. Hablé con quien en aquellos momentos era el padre superior del grupo de evangelizadores. Su nombre era el padre Alberto, un monje piadoso que me ayudó a abrir los ojos por completo, y adoptando una postura de humildad, tomé la decisión más importante de mi vida: unirme a su comunidad. En un principio, a mi madre no le agradó mucho la idea, pues aunque en sí mis parientes eran católicos, no eran muy practicantes que digamos. Todo se debía al alejamiento que yo debía afrontar y por consiguiente, todos los sacrificios que la propia vida monástica me empujaría a practicar. Mi padre, en cambio, me apoyó desde el instante en el que les mencioné mi deseo de ser monje, y gracias a él, mi madre finalmente terminó por apoyarme también. Unos meses después, ya estaba en el convento de esa comunidad. Llegué una mañana de enero y les prometo que, ni bien puse un pie dentro de ese lugar, supe que verdaderamente estaba llamado a vivir esa vida de contemplación y austeridad. Son muchos los emotivos momentos que fueron formando parte de mi proceso, pues les juro que conforme pasaba el tiempo, yo iba ahondándome más y más en ese nuevo estilo de vida. Con solo decirles que llegó un punto en el que sentía que jamás saldría de ahí. No había otra cosa que deseara más que estar postrado frente al altar en oración, sirviendo a Dios en mis hermanos y preparándome para hacer mis votos religiosos, los que me convertirían finalmente en un monje más. Justamente faltaba poco para que llegara esa fecha, cuando de repente, y siendo aún novicio, empecé a experimentar los primeros fenómenos místicos que jamás pensé que me tocaría vivir. Al menos, es lo que creí que era en esos momentos. Mi nombre es Carlos Gómez Farías, soy de México, y esos meses que viví como religioso fueron muy confusos para mí hasta el día de hoy, por la incertidumbre de no poder comprender cómo es posible que el mal pueda causar tanto daño en la vida de un monje. Aún me cuesta mucho creerlo. Antes de continuar, debo aclarar que cuando llegué al convento fui recibido por el mismo padre Alberto, eso debido a que él era también el superior de ese lugar. Por supuesto que eso me ayudó bastante, y con la buena compañía y tratos de caridad por parte de los demás monjes, no me llevó mucho tiempo para adaptarme a lo que sería mi nueva casa. Claro que extrañaba a mi familia, en especial en aquellas noches de soledad en la que me tocaba hacer la adoración eucarística durante 1 hora, que siendo el único monje en el templo, tan solo lo tenía a él, a Dios en la Santa Eucaristía. Le pedí que por favor bendijera a mi familia, que no les faltara salud, trabajo, ni el pan de cada día. Para mí, le pedía fuerzas para poder superar ese afecto familiar que aún me tenía sujetado a ellos,
para que así pudiera ocuparme solamente de su servicio y su voluntad. Recuerdo a la perfección aquel instante, tal como si fuera ayer. Me refiero al momento en el que se me vino a la mente el santo de mi devoción y comencé a pedirle su intersección. Él era San Lorenzo. No sé por qué, pero desde hace años, justo cuando leí sobre su vida, una fuerte devoción hacia él nació en mí. Para quienes aún no lo conozcan, San Lorenzo fue un mártir que fue torturado con fuego. Lo asaron sobre una parrilla, literalmente, y quizás al imaginarme todo el dolor que tuvo que padecer, fue lo que me llamó la atención de él. Ni bien pasó por mi mente su imagen y comencé a pedirle su intersección. Aquel increíble fenómeno fue que ocurrió. Al estar inmerso en oración, mantenía los ojos cerrados, a los cuales abrí rápidamente cuando comencé a escuchar el típico sonido de brasas arder. Quedé estupefacto al contemplar lo que había en una orilla del templo, en la parte baja, más precisamente en la misma dirección donde estaban las bancas. Una llama inmensa ardía copiosamente. Sin poder creer todavía lo que veía, miré hacia la base y alrededor de la llama, como tratando de encontrar qué la estaba generando. Quedé más perplejo aún, pues no había nada. Ese fuego crecía a unos cuantos centímetros del suelo sin tocarlo. Luego, de unos instantes, logré reaccionar. Quise ponerme de pie para salir de ahí en busca de los monjes y así avisarles del inexplicable incendio, siendo en ese momento cuando me convencí de que se trataba de algo inusual. Ahora, la perplejidad me dejó paralizado, y en tanto un escalofrío tremendo empezaba a invadirme de pies a cabeza. Vi con mis propios ojos cómo en medio de aquella llama se iba formando la silueta de una persona. Tan solo bastaron unos segundos más hasta que el fuego desapareció, y en su lugar quedó plasmada la figura de aquel santo. Sin lugar a dudas, se trataba de él, de San Lorenzo. Todo su cuerpo estaba cubierto de heridas y vestía tan solo unos harapos calcinados que cubrían sus partes íntimas. Me miraba, y en aquel semblante de dolor marcaba una ligera sonrisa que me transmitía tranquilidad. No oí voz alguna, pero por dentro sentía que él me estaba hablando, y con un tono lastimero me decía que él siempre estaría conmigo para lo que yo necesitara. Acto seguido, la manifestación desapareció. Recién entonces pude recuperar el control de mi cuerpo, pero aún así me quedé ahí arrodillado, tratando de asimilar lo que me acababa de pasar. Esa fue la primera vez que lo vi. La segunda sucedió apenas al día siguiente, y las demás en los días posteriores, y siempre recibía el mismo mensaje, que él estaría conmigo. No obstante, hubo algo más que me indicó, algo que me dijo un mes después, y se trataba de que no debía contarle a nadie de sus visitas, que eso debía ser nuestro secreto. No sé si puedan imaginarse de cómo me sentía. Por un lado, aún me costaba asimilar que aquello fuera real. Ciertamente muchos santos, estando en vida, recibieron manifestaciones de esa índole. Pero he aquí la diferencia conmigo. Esas personas eran santas y yo no. Debido a eso, no tardé en creer en la posibilidad de que mi mente me estuviera fallando, siendo eso lo que comenzó a preocuparme. Recuerdo que una de esas tantas noches, en los momentos en los que terminaba nuestra rutina y debíamos ya descansar, quise hablar con el padre Alberto y así contarle lo que me estaba ocurriendo. Pero cada vez que lo intentaba, la voz del santo me recordaba que debía mantener el secreto. Hasta que poco después comenzaron los hechos espeluznantes. De la noche a la mañana, los monjes empezaron a narrar que veían al padre Alberto en las madrugadas, paseando solo por el jardín del convento. Otros, en cambio, decían que lo vieron por la huerta que teníamos, pero todos coincidían en algo, y es que lo veían usando las ropas litúrgicas, es decir,
que estaba con las vestimentas que los curas usan para celebrar las misas. Por mi parte, yo lo había visto también, cuando salía de mi habitación y me dirigía a la capilla para cumplir con la hora de adoración eucarística, que eran en los momentos en los que los veían los demás monjes también. Nadie hablaba sobre eso frente al padre, hasta que un mediodía, mientras estábamos almorzando, uno de los monjes le preguntó si se encontraba bien, ya que lo había visto caminando solo en la madrugada. Su respuesta nos dejó pasmados, pues no solo se negó a que fuera él, sino que cuando los demás empezaron a contarle que también lo habían visto, remarcó que era imposible que se tratara de él. No sé por qué, pero luego de saber eso, ya nadie quiso volver a hablar sobre el asunto. Pero para todos estaba más que claro que alguien merodeaba por el convento en las madrugadas. Y por supuesto, no faltaron aquellos que relacionaron a esa aparición con un tema sobrenatural, lo que causaba emoción más que miedo. Fue una noche cuando, acabando la cena y estando los monjes encargados lavando toda la cocina, presenciaron aquello que los hundiría en terror. Los dos monjes contaron oír el mismo sonido de brasas al arder. Cuando se dieron cuenta de que provenía del jardín, salieron a investigar para toparse así con aquella inexplicable escena. Todas las plantas y rosales estaban destrozadas, humeantes, como si acabaran de prenderles fuego. Cuando se aproximaron para ver de más cerca, los dos sintieron cuando una presencia se abalanzó sobre ellos, causándoles un ardor profundo en sus cuerpos. Yo mismo fui uno de los que vio sus hábitos chamuscados, como si las telas hubieran tenido contacto directo con fuego, pero lo más espeluznante fue ver sus caras, pues la piel de estos estaban cubiertas de ampollas. Gracias a Dios, el daño recibido en sus pieles no pasaron de ser superficiales. El monje encargado de la enfermería los curó con una pomada y medicamentos, pero eso sí, no había nada con lo que pudieran quitarles el miedo que sentían. Cabe mencionar que el padre Alberto era el único sacerdote del convento, y al ser a la vez el superior, estábamos sumisos a lo que él nos indicara. Entre esas cosas era no hablar de lo que había ocurrido, y si alguien volvía a tener otra experiencia similar, debía dirigirse directamente hacia él, sin hablar de ello con los otros. Les vuelvo a comentar, yo era un novicio en aquellos tiempos, y al igual que los otros hermanos de mi mismo rango, no podíamos comprender lo que estaba pasando en el sitio. En cuestión de días, todo había quedado con un simple accidente que tuvieron los dos monjes. Sin embargo, para mí fue imposible coincidir en eso, y por consiguiente me la pasaba pensando en el accidente, rogando a Dios y a mi santo de la devoción que jamás me tocara vivir algo así. Fue una madrugada cuando, estando una vez más solo en el templo, el mal que estaba acechando en el convento, y al que aún ignorábamos, se manifestó ante mí, para advertirme que las cosas no eran como yo esperaba. El altar de la capilla estaba construido de tal manera que, en la parte inferior, había una imagen religiosa, la cual estaba recubierta con un vidrio. Gracias a este, pude ver el reflejo de una persona acercándose hacia donde yo me encontraba. Pero la primera impresión que sentí no tuvo nada que ver con la realidad. Pensé que era el padre Alberto, pues les juro que el reflejo podía ver perfectamente la vestimenta de un sacerdote. Creí que quería hablar conmigo. Esa tarde me había regañado duramente y pensé que venía a hablar sobre ello. Quedé pasmado cuando lo vi llegar y detenerse justo en la fila de asientos detrás de mí, para a continuación sentarse y quedarse ahí. Por más que su imagen era clara en el reflejo, no lograba ver su rostro, por lo que empecé a dudar de quién se trataba, pues al instante recordé a la aparición de la que los demás monjes también habían hablado. Les prometo que no sentía miedo. Mi lógica me decía que se trataba del padre Alberto, pero con el pasar de los segundos
y al continuar con la misma posición, y sin decirme absolutamente nada, no me quedó de otra que voltear para mirarlo. No tengo palabras para describirles el intenso terror que sentí. Su aspecto no se parecía en nada a lo que había visto por el reflejo del vidrio. Ya no era un hombre vestido de sacerdote lo que estaba sentado detrás de mí. Así es, se trataba de San Lorenzo, la misma manifestación que venía viendo desde hace tiempo. Nada más que en su figura había solo monstruosidad y repugnancia. Todo su cuerpo estaba deforme debido a su piel quemada. Les prometo que aún podía ver el vapor saliendo de su carne viva, mezclada con hollín e insectos saliendo de él. Sonreía, pero ya no era tranquilidad lo que me inspiraba, sino que era maldad, estupor y pánico. Lentamente regresé mis ojos hacia el altar para fijarlos en la Santa Eucaristía, y a medida que comenzaba a temblar de miedo, le pedí a Dios que por favor me librara de ese demonio. Este desapareció instantes después, no sin antes volver a repetirme aquellas palabras que ahora sonaron como una amenaza. Siempre voy a estar contigo para lo que necesites. Cuando el monje que debía reemplazarme en la hora de adoración llegó, me vio todavía en ese estado de pánico. Me acompañó hasta la habitación del padre Alberto y fue cuando le conté todo. No podía creer que, en vez de oír un consuelo, tan solo recibí un regaño más por haber mantenido oculto lo que veía. Me dormí pensando en ello, siendo la primera vez que pensé en abandonar la vida religiosa. Esa noche soñé al padre Alberto con el mismo aspecto del demonio. Me refiero a su rostro desfigurado, pero ni siquiera pasó por mi mente que eso sería realidad días después. Tal como ocurría los días sábados, el padre Alberto se encontraba junto a otro monje preparando el almuerzo. En aquellos momentos, él estaba frente a la cocina a punto de echar las verduras en el agua hirviendo de una olla, cuando de repente se le cayeron de las manos. Cuando se inclinó para recogerlas, sintió como el líquido hirviendo le cayó encima, más precisamente sobre la cabeza. Nosotros nos encontramos en la biblioteca y desde ahí escuchamos su grito de dolor. Cuando llegamos, lo vi tirado sobre el piso, gritando y revolcándose, mientras la piel de su rostro se iba desarmando. El monje que estuvo con él en esos momentos no vio qué sucedió, pero yo lo supe de inmediato, pues en el sitio se encontraba también aquel demonio manifestándose con el aspecto de San Lorenzo, con esa maldita sonrisa burlona y mirada macabra dirigida hacia mí. Volví a ver al padre Alberto tiempo después, cuando por fin le dieron de alta en el hospital y regresó al convento. En efecto, no solo había perdido todo su cabello, sino que también su cara ya no aparentaba a la de un ser humano. Mientras que el padre estuvo en el hospital, un sacerdote de otra ciudad fue trasladado hacia nuestro convento para hacerse cargo de nosotros. A él también le conté lo que me ocurrió desde un principio, y fue él que me orientó a buscar la verdad. La encontré estando en un momento de profunda oración. Logré descubrir el origen de todo. Fue el mismo Dios que me lo quiso revelar para así poder liberarme de ello y continuar haciendo su voluntad. Pero no fui capaz de hacerlo, pues al siguiente día abandoné la vida religiosa. En la oración se me presentó en forma de imagen en mi mente un recuerdo de mi pasado, comprendiendo que en efecto lo que yo veía era un verdadero demonio y no un santo. En los tiempos de mi juventud no llevaba una buena vida. Aparte de estar hundido en las sustancias ilícitas, también solía jugar a la ouija y al juego de la copa con un amigo, hasta que este falleció en un extraño accidente y yo empecé a sentir la presencia de un mal acechándome, siendo ese el real motivo por el que me acerqué a la iglesia, pensando que eso me ayudaría.
Pero ya ven, el mal se ocultó de mí, pero cuando estuve en el convento me hizo saber que, tal como él me lo decía, me acompañaría siempre. No estoy seguro de estar libre de ese demonio hoy en día, y tampoco soy cercano a la iglesia como antes, pero de lo que sí estoy seguro es que, cuando nos percatemos que el mal ya no nos persigue, no nos garantiza que ya no esté con nosotros. Gracias por escuchar mi historia. Historia escrita y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. De igual forma, recuerden que estamos ya en Spotify, así como en Amazon Music. También, si tienen algún problema con la brujería, encontrad el contacto de Diego, que se dedica a este tipo de menesteres. El relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.